Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Aguilar, director de BMG Soluciones Contables y Asociados, tu fiscólogo de cabecera. El día de hoy vamos a platicar sobre algunos aspectos relevantes del impuesto al valor agregado. ¿Te interesa? Acompáñame. ¿Sabemos manejar adecuadamente el IVA? El impuesto al valor agregado fue un impuesto controversial. Básicamente se implantó por José López Portillo para resarcir de alguna forma la crisis económica y el colapso que iba a tener la economía debido a las malas decisiones de su sexenio, como fue el sobreendeudamiento que tuvo México. El impuesto como tal había demostrado éxito en Francia. Fue un impuesto posguerra que permitió a las economías que estaban cerradas a los mercados externos, porque todos los países habían participado en el conflicto y pues nadie tenía recursos para poder seguir estableciendo comercio exterior, pues recurrieron a su economía interna. Un impuesto que permitiera dar un impulso a la economía saliendo de los recursos de todos aquellos que regresaban a incorporarse a sus lugares de trabajo. Y sí, funcionó, porque a final de cuentas el impuesto es un impuesto al consumo. Es un impuesto que sí es proporcional y equitativo, porque a final de cuentas el que tiene más dinero es el que paga más IVA. El problema viene a ser en México. ¿Y por qué te lo comento? Porque la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ha insistido constantemente en que en México deben desaparecer las exenciones en materia de IVA y la tasa cero. Pero ¿sabemos realmente qué es tasa cero y qué es un impuesto exento? El impuesto al valor agregado en México se planteó con una tasa del 10%. Gravaba enajenación de bienes, prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes y la importación. El IVA es muy bueno como arancel, ya que permite nivelar los precios de los productos que se importan con los precios del mercado nacional. Hace una protección de estos productos. Sin embargo, el gran problema que se tiene con el IVA es, en palabras de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en México el problema es que hay muy mala recaudación. Y la recaudación mala, ellos la atribuyen a las exenciones que tenemos de impuestos. Sin embargo, ellos plantean manejar una tasa del 16%, que es la tasa actual que tenemos, en forma general. Sin embargo, el manejar una tasa del 16% pues, generaría un impacto no deseado en el bolsillo del consumidor final. El impuesto al valor agregado en México se estableció originalmente con una tasa del 10%. Después, dependiendo de las necesidades, como puede ser la época de Miguel de la Madrid, subió al 15%. Después se trató de reducir nuevamente al 10%, pero por las condiciones económicas pues volvió al 15% y después en la época de Felipe Calderón, para enfrentar el efecto dragón del año 2009, se estableció una tasa del 16%. Pero en México hay mucha complejidad para el manejo del IVA. ¿Por qué? Porque tenemos tasa del 16%, tenemos una tasa del 0% y tenemos productos que no causarán el impuesto, mal llamados exentos. Entonces, este gran proceso de manejar el IVA puede resultar muy complicado para un contribuyente, ya que tiene que desglosar en los comprobantes fiscales a qué tasa de IVA se manejan los distintos productos o servicios. Y también tiene que presentar determinada información, como es la declaración informativa de operaciones con terceros, en el caso de que se encuentre obligado por todas o por una parte de sus actividades al impuesto al valor agregado. El primer punto que llama la atención, la OCDE menciona, todo debe de manejarse con una tasa general del 16%. Para que me entiendan un poquito mejor, el IVA es un impuesto al consumo. Yo lo considero que es un impuesto muy democrático, ya que el que tiene más recursos económicos
contribuye en esa misma proporción y equidad. Quien gasta más, paga más, quien gasta menos, paga menos. Pero el IVA no discrimina. El IVA es un impuesto difícil de evadir. ¿Y por qué es difícil de evadir? Por el efecto cascada. ¿Cuál es el efecto cascada? Si nosotros, por ejemplo, vamos a vender camisas o vamos a vender pantalones o vamos a vender muebles, pues cada uno, hablamos por ejemplo de una silla, ¿no? Un fabricante va a hacer tela, otro fabricante va a hacer todos los suministros de plástico, todos los accesorios, la tornillería, y otro va a hacer el ensamble para poder fabricar la silla. Cada uno de los procesos productivos causó impuesto al valor agregado, es decir, el que compró, la fábrica que hizo la tela, pues tuvo que comprar el hilo, trasladar el 16% de impuesto, luego se hizo la fabricación de la tela, las pinturas y todos los procesos necesarios generaron IVA. Una vez terminado el producto, se vende la tela. Llega la empresa fabricante de las sillas, compra la tela y compra los demás insumos con IVA. Cada uno de los pasos de la cadena productiva generó IVA que fue trasladándose. Es el efecto cascada. Desde el primer proceso que se hizo, fabricar tela, ensamblar la silla, los herrajes y todos los procesos fueron trasladando una parte del impuesto al valor agregado. Después el fabricante lo vende a la tienda. Y por último, la tienda la vende al consumidor final. Entonces, cuando llega al último nivel de esa escala productiva, que es el famoso efecto cascada, genera el IVA, o más bien paga al final el IVA, el consumidor final. ¿Por qué? Porque todos los otros integrantes en la escala, en esta escala de fabricación, fueron trasladando el IVA al vender y acreditando el IVA de sus compras, por lo que solamente una pequeña parte del impuesto tuvieron que irla pagando por su realización de actividades. Sin embargo, cuando el producto terminado llega al consumidor final, pues prácticamente ya no hay a quién trasladar el producto. Él se lo va a quedar por un tiempo indefinido, entonces él absorbe el IVA. Explicando este efecto cascada del impuesto al valor agregado, el manejar una tasa generalizada, como insiste la OCDE en sus recomendaciones, generaría que todos los productos fueran más caros para el consumidor final: alimentos, servicios, bienes, rentas, etc. Y si así hemos visto que se ha incrementado en razón de un 20% anual el salario mínimo, y aún así no es suficiente para sopesar el efecto de la inflación, imagínense si el IVA fuera generalizado. Cuando se plantea el IVA en México y se plantea que el poder adquisitivo era muy limitado, pues se propone crear artículos que no paguen impuesto. La ley no los puede llamar exentos, porque recuerden que en la Constitución los exentos, la exención de impuestos está prohibida. Sin embargo, la ley maneja no se pagará el impuesto por los siguientes productos o servicios o la importación en determinadas situaciones o el uso o goce temporal de bienes. No se pagará el impuesto. Alguien diría, pues lo más fácil es manejar unos bienes y servicios con IVA y otros bienes y servicios sin IVA. El problema viene siendo que hablamos, por ejemplo, del campo. Si el producto destinado a la alimentación, llámense verduras, frutas, se manejaran exentas, es decir, no se debe pagar impuesto por estos productos, sí, el consumidor final no pagaría el IVA. Sin embargo, los costos de los productos se incrementarían. ¿Por qué? Porque el productor, para poder llevar esa fruta, verdura a los mercados para que fuera destinado al consumidor final, tuvo que invertir en equipo, tractores, camionetas, gasolina, luz,
y cualquier otro insumo, mantenimiento, y esos insumos que son necesarios para la producción y comercialización de estos productos de canasta básica tienen IVA. En un esquema normal de IVA, nosotros hacemos algo que se conoce como acreditamiento. Y la ley te define el acreditamiento como restar del impuesto causado el impuesto que te hayan trasladado a ti por tus compras. Quiere decir que si yo vendo un producto con IVA que implica 200 pesos de IVA, yo puedo descontar al momento de pagar ese IVA el impuesto que pagué por la luz, por el teléfono y por los insumos necesarios. Supongamos que a lo mejor yo pagué 120 pesos de IVA por las compras, por la renta de mi local, por el combustible y por todo lo que necesité yo en su momento para poder vender los productos. Quiere decir que yo al fisco le diría 200 pesos de impuesto que cobré al vender mi producto, menos 120 pesos de impuesto que yo pagué por los insumos necesarios para realizar mi actividad, yo nada más te pagaría 80. Si los bienes básicos se manejaran exentos, no se podría hacer el acreditamiento. Entonces el campesino lo que haría es, pues si yo pagué IVA por la gasolina, por el mantenimiento, refacciones y todo lo que necesité para poder producir y comercializar estos artículos de canasta básica exenta, el gran problema sería, al no poder acreditar, pues lo voy a incluir al costo. Y los costos de producción se elevarían y eso haría que los productos fueran más caros para el consumidor final. Entonces, la solución elegante que se planteó en México fue crear una tasa de 0%. Sí, así como lo oyen, es un impuesto al 0%. ¿Y cuál es el beneficio entonces de manejar un bien al 0%? Que al ser un impuesto, podríamos llamarlo virtual, permite el acreditamiento. Si los bienes de primera necesidad los manejamos a una tasa del 0%, entonces el productor diría 0 menos IVA pagado por mantenimiento, gasolina, insumos y todos los bienes y servicios necesarios para producir, le generaría un saldo a favor. Y ese saldo a favor, este productor lo podría recuperar. 2000 años más tarde. Al tener la opción de generar saldos a favor y recuperarlos, no incrementa su costo de producción y por lo tanto los bienes no llegarían más caros al consumidor final. Pero la OCDE dice, estás mal, porque el exento y la tasa cero no solo beneficia a los contribuyentes con poco poder adquisitivo, sino que los grandes contribuyentes con gran poder adquisitivo se ven beneficiados por esto, porque a pesar de que como manejan productos a tasa del cero, pueden comprar mucho y no pagan un centavo del impuesto.